Saludos cordiales nuevamente a todos. Los saluda su compañero, su amigo y hermano en Cristo, Alejandro Ordoño Mejía. El día de hoy vamos a tocar un tema que es de suma relevancia. Es un tema civil, pero que tiene que ver desde luego con nuestra cuestión de catolicismo. Me refiero a la escuela laica como enemiga de la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Pues bien, sin más preámbulo, entremos propiamente a lo que es la escuela laica. Decir de este momento que es un veneno mortal para todos los pueblos y sobre todo para todos aquellos que profesamos la religión católica, apostólica y romana. Los liberales aquí en la República Mexicana celebran cada año el 5 de febrero el Día de la Constitución, siendo que era una fiesta en el contexto religioso cuando se celebra a San Felipe de Jesús. Y obviamente esa fiesta que era de gran relevancia en la época del virreinato, pues obviamente se fue opacando hasta que se quitó dentro de las celebraciones civiles que se hacían, bueno, el 5 de febrero, aunque era una fiesta religiosa, también en el contexto civil se celebraba. Había día de descanso, pero por el contexto de la celebración de San Felipe de Jesús, de los primeros santos de América. Pues bien, la escuela laica, con la revolución de 1789 en Francia, específicamente con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, los enemigos de la Iglesia Católica, me refiero a la masonería y a los pensamientos liberales, que también ya acarreaban los protestantes del siglo XVI, encabezados por Martín Lutero, Enrique VIII Juan Calvino, y que los pensamientos liberales se fueron adoptando con mayor fuerza, revolcados con el protestantismo, pues obviamente se fueron en contra de la Iglesia Católica y ganaron terreno en el ámbito social, porque derrocaron la monarquía, el gobierno de uno, con el deceso del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta en Francia. Desde luego que al derrocar a la monarquía, desde ahí la monarquía, el gobierno que estaba unido a la iglesia, Estado e iglesia estaban unidos, a partir de ese momento fue un golpe que se le dio porque implantaron el liberalismo. Y desde luego sustituyeron al Dios verdadero por la diosa razón, con la bandera de libertad, igualdad y fraternidad, y por si fuera poco, impusieron su constitución en donde sometieron la iglesia al Estado. Aunque en el contexto de la historia de México se ha dicho que hubo división iglesia-Estado por la constitución masónica del masón liberal grado 33 de York y 9 del rito mexicano Benito Juárez. Y se ha dicho en la escuela, en la historia, que hubo separación iglesia-Estado. Y eso es un error, porque en realidad nunca hubo separación de iglesia-Estado, sino más bien la iglesia la sometieron al Estado, y es lo que hubo con la Constitución de 1857, con al frente Juárez y con todos sus secuaces, de entre ellos los Melchor Ocampo, José María Iglesias, etcétera, etcétera. ¿Para qué mencionar más nombres si ahora no es el caso de este tema? Pero sí están ahí todos sus secuaces, obviamente, y el mismo Ignacio Comonfort, que ya tenía la Constitución y que se negaban tanto a imponerla, había un tanto quizá de creencia religiosa dentro de él, y obviamente se oponía, porque era un ataque directo no solamente al contexto religioso, sino al mismo pueblo mexicano de ese entonces. Y obviamente con ese liberalismo y con esa Constitución se impondría el liberalismo a través de la escuela laica. Por eso el tema es la escuela laica, veneno mortal de todos los pueblos, porque ahí se impuso con esa Constitución, que no es otra cosa más que los pensamientos liberales de la Revolución Francesa de 1789. Tan es así que más adelante, con la Constitución de 1917, con Carranza, Juárez había metido propiamente el matrimonio civil y Carranza metió dentro de la Constitución el divorcio civil. ¿Por qué? Porque la escuela laica propiamente es atea y es anticristiana, está en contra de la religión cristiana católica, específicamente hablando en términos generales.
Y por esa razón, el matrimonio, Juárez lo hizo como un simple contrato civil, y Juárez, haciendo esa ley, vendría otro que tendría que venir a rematar con ese contrato civil, llamándole divorcio civil. ¿Por qué? Porque en un contexto religioso sabemos que el matrimonio es para siempre, tal como lo ha dictado la Iglesia por boca de nuestro Señor Jesucristo. Será una sola cosa, una sola carne, y ese matrimonio de esposo y esposa, hombre y mujer, será hasta que la muerte los separe. En el contexto masónico liberal es un simple contrato. De ahí que por eso la escuela laica, que promueve sus reglamentos a través de su educación dictada de la Secretaría de Educación Pública, viene siendo un veneno propiamente para los pueblos. Muy bien, la palabra laico es dos acepciones en griego para decir pueblo. Laos quiere decir pueblo en griego, pero también la palabra demos, que quiere decir pueblo. De ahí que cuando decimos democracia, nos referimos al poder del pueblo. Sin embargo, la palabra laico, puesta en el contexto constitucional masónico, es sinónimo de ateísmo. De ahí que si renombramos que la escuela debe ser laica, obligatoria y gratuita, entendamos entonces como sinónimo de laico el término ateo, y queda de esta manera: la educación debe ser obligatoriamente laica y gratuita. Es decir, obligatoriamente atea y obligatoriamente gratuita, entre comillas gratuita, que lo explicaremos en el trayecto de... Entonces, la palabra laico ciertamente tiene sus acepciones etimológicos en el término griego, laos y demos, que significa pueblo, pero en términos constitucionales masónicos, la palabra laico significa ateo. De ahí que la escuela, al ser laica, luego entonces esa escuela, como tal, es atea. Y por esa razón, Dios ha sido expulsado desde 1857 por esa constitución de la escuela. Y el laicismo, de acuerdo al contexto constitucional, hablando de México, la escuela laica se proclama neutra, es decir, sin credo religioso. Pero eso es una vil mentira, porque en realidad no es neutra. Por ejemplo, cuando un credo de no religioso católico, por ejemplo los mormones o los testigos de Jehová, específicamente estos últimos, si ellos no veneran la bandera ni hacen honor a la bandera, no se les dice nada. ¿Por qué? Porque la escuela es laica y es neutra, sin ningún credo religioso. Sin embargo, cuando eso se de diciembre, se les ocurre meter exámenes para que los alumnos no falten, o ese día hay clases y no hay ningún respeto hacia una de las más grandes fiestas que hay en el territorio mexicano, el 12 de diciembre, que celebra a la Virgen de Guadalupe por sus apariciones en 1531. Con eso podemos ver que la escuela no es neutra, y ese contexto en la parte religiosa es muy evidente. Resultado que sea laica la escuela es la brutal ignorancia que permea propiamente en el contexto religioso. ¿Por qué? Porque desde luego que al ser laica, atea, jamás se va a hablar de Dios. Dios ha sido expulsado de las escuelas desde la Constitución de 1857, pero que trae sus antecedentes en la Revolución Francesa de 1789, como lo dije anteriormente. Pues bien, el aprendizaje referente a la religión lo tenemos en 3 lugares de manera específica, y se abre un cuarto lugar que es independiente de los 3 primeros. Por ejemplo, la educación religiosa se tiene que mamar en literal, como su nombre lo indica, de amamantar, de recibir. El primer lugar para poder recibir la educación religiosa está en el hogar, en la casa. Pero para eso se requiere tener un cierto conocimiento de las ciencias profanas y desde luego también de la religión. La palabra educación siempre se ha entendido como instrucción. De hecho, si tenemos la Secretaría de Educación Pública, la escuela no educa, instruye, que es diferente. Pero
la palabra educación como tal, del término latino educere, quiere decir propiamente sacar lo que hay dentro de sí y no meter lo que hay de exterior hacia adentro, sino más bien es al revés, de lo que hay dentro de sí, de lo que Dios ha plantado ahí, de lo que el ser humano es capaz de hacer, es sustraerlo propiamente y potencializarlo, de ahí la palabra educación, no al revés. Luego entonces, si la educación es el primer lugar, que es la casa, entonces los integrantes de esa familia, refiriéndome al padre y a la madre, tendrían que tener un conocimiento de las ciencias profanas y desde luego de la religión. Ellos mismos ignoran muchas veces, papá y mamá, las ciencias profanas y desde luego el contexto de religión. Tan es así que podemos ver muchas veces, o la mayoría de las veces, que en el contexto religioso habría que mandárselos al catequista y muchas veces los padres de familia ya se les ha olvidado lo que recibieron de educación religiosa de niños, porque no se ha acrecentado la fe y no se ha instruido adecuadamente. Luego, si no se han interesado por los miembros de la familia, es obvio que no se interesarán por instruir a otros en el contexto religioso. Pero, en primer lugar, donde se mama la educación es en el hogar. Tenemos un segundo lugar, que en este contexto vendría siendo la iglesia. Ahí, propiamente, los sacerdotes tienen esa responsabilidad de educarlos en la fe, pero aquí tenemos un problema que venimos arrastrando propiamente desde la expulsión de los jesuitas en 1767 de aquí de la Nueva España. Y después, un golpe que hubo una independencia y otro golpe con la Constitución de 1857, con la Guerra de Reforma, y específicamente en la Revolución Mexicana y más, sobre todo, en la persecución religiosa de 1926 a 1929, denominada la Guerra Cristera, en donde fueron acribillados y asesinados varios sacerdotes. Y el problema que tenemos es que el segundo lugar para poder recibir educación, y sobre todo la educación religiosa, es la iglesia. Pero con la carencia de sacerdotes y con la falta de vocaciones, tenemos ese problema, de tal manera que los sacerdotes, desde hace algunas décadas, pues han dejado de cumplir esa misión de educarlos en la fe. Y cuando se cumple, hay cierta repudio, cierto rechazo. Cuando un sacerdote abre un curso en contexto religioso de cualquiera de las ciencias de la iglesia, llámese teología, filosofía, eclesiología, mariología, apologética, doctrina, etc., el contexto del veneno que se ha metido dentro de la escuela religiosa, dentro de la escuela laica, se detesta la escuela religiosa cuando un sacerdote quiere ofertar algún curso dentro de la comunidad, porque se repudia. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas a que te engañen? Te van a volver mocho, los padrecitos te engañan, los curas, etcétera, etcétera. Entonces hay cierto repudio porque el veneno se ha metido en la escuela, en donde dicen, específicamente hablando de la Edad Media, que gracias a la Iglesia Católica tenemos un oscurantismo, una época de retrógrada que fue la Edad Media, siendo que en el conocimiento general ha sido todo lo contrario. Entonces, la falta de sacerdotes propiamente no es ya un lugar para poder tener esa educación, no porque no lo sea, refiriendo de manera tajante, sino porque no hay sacerdotes en abundancia para que puedan desempeñar ese papel. Y por otra parte, a los que hay, y cuando se abre ese contexto, también se requiere de una preparación pedagógica para poder llevar a cabo bien esa tarea de educarlos en la fe. Y a veces se hace con los rudimentos que hay en mano, por así decirlo. El tercer lugar, y el último de los otros dos, es la escuela. Pero, como esta escuela es laica, entonces esta escuela está sometida al Estado. Por lo tanto, al estar sometida al Estado y a los postulados masónicos, es obvio que nunca nos van a hablar de religión. ¿Por qué? Porque desde ahí está separada, como dije hace rato, hablando en términos más apretados, no solamente separada, sino sometida. Y por eso las teorías de Charles Darwin, de Alejandro Parin, de Carlos Marx, de Federico Engels, de Augusto Comte, etcétera, 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 han penetrado a esa escuela que es laica
y han sometido propiamente a la iglesia, la han sometido al Estado. Y hablando de la educación, propiamente es atea. En esta escuela, de acuerdo a un contexto social, es donde debería de enseñarse la enseñanza de la religión, pero obviamente al ser atea, pues no se enseña religión. Sin embargo, tendría que ser un lugar en donde tendría que enseñarse, así como las ciencias de la aritmética, de las matemáticas, del español, también tendría que enseñarse religión. Esos son los 3 lugares de donde tendríamos que tener una educación religiosa. El primero, la casa; el segundo, la iglesia; y por último, y opcional, la escuela. Sin embargo, en la actualidad tenemos todo al contrario, porque la educación la está llevando el Estado y es una educación atea. Y ahora, hablando en este 2023, ¿qué decir de la tragedia y qué decir del desastre y desorden que se está metiendo en las escuelas, en donde al ser atea, al ser laica, obviamente está cumpliendo con sus postulados de tirotear directamente a la familia, de tirotear propiamente a la sociedad y desde luego de tirotear a la religión católica, apostólica y romana depositada en la Iglesia Católica, y con ese ataque de las leyes antinaturales, como es el LGTB, como es el aborto, como es la eutanasia, como es la aportación de droga, y todo degenere que se promueve a través de la escuela laica. Se abre una tercera opción que no está en estos 3 lugares donde se tendría que tener ese contexto educativo, que es ser autodidacta. Es decir, por su cuenta, instruirse, como decía el maestro Anacleto González Flores, con los libros. Pero no con cualquier libro, sino con los buenos libros, porque diría Anacleto González Flores, el beato y mártir Anacleto González Flores, el libro es la lámpara para poder alumbrar el camino y poder llegar a nuestro destino, que es la salvación, que es el cielo, los buenos libros. Y obviamente que un buen libro regularmente te lleva a otro buen libro. Sin embargo, en nuestra patria tenemos un deficiente de lectura. Un 5% de todos los mexicanos es lector asiduo. Y cuando me refiero a asiduo, no me refiero a que lea más de 20 o 30 libros al año. Me refiero a que los más asiduos llegan a leer de 5 a 6, quizá hasta 10 libros al año. Y ese problema lo tenemos también gracias a la escuela laica, porque en la escuela laica no enseñan la cuestión de ser autodidactas, sino simplemente obedecer lo dictado en la Secretaría de Educación Pública. Ser autodidacta, el conocimiento se va adquiriendo a través de la lectura de los buenos libros. Y ese problema se arrastra no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Así que ese problema, específicamente hablando de México, es un problema grave. No así en algunos países de Europa o en Canadá, en donde las personas, de manera general, hablando como país, como patria, pues llegan a leer de 20, 25, 30 hasta 35 libros por persona. Aquí estamos un déficit. Aunque en el gobierno de Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, llegó a decir que los mexiquenses leían 5 libros al año. Pero eso es una mentira porque ni él siquiera los leía. Así que esas son las gravedades que hay en nuestra patria. Ser autodidacta propiamente requiere de un entrenamiento propiamente constante, en donde tendríamos que tener una lectura mínima de 1 hora para poder adquirir un conocimiento. La escuela laica promueve que tendríamos que tener 5 minutos de lectura. Es un error grave. Para ser autodidacta tendríamos que tener mínimo 1 hora de lectura para poder comenzar a tener un conocimiento que es a base de los libros. Y es que en realidad ahora las redes sociales nos acercan propiamente el conocimiento hasta nuestros hogares, hasta nuestras casas, en donde podemos tener esa parte de conocimiento a través de libros que pululan en las redes o a través de videos. Sin embargo, nunca un video, aunque plasme un tema, suplirá la lectura de un libro, porque el libro despierta la imaginación, despierta el intelecto, despierta otras cosas que no despierta simplemente la vista al ver un video, por muy importante que sea. Desde luego, no se echa de menos. Sin embargo, la lectura de un buen libro
es más profunda en el contexto de manera individual y obviamente requiere un entrenamiento de una hora mínimo. La escuela laica obviamente no promueve la cuestión autodidacta, porque eso provocaría que las personas despertaran al conocimiento. Y es que tenemos algunas ideas erróneas y equivocadas. Cuando no se puede dormir, llegan o se suele a dar un consejo, por así decirlo. No puedes dormir, lee un libro. Y entonces pensamos que para poder dormir hay que leer. Y es todo lo contrario. No se lee para dormir, se lee para despertar. Si lees y tienes un conocimiento, comienzas a despertar a algo de un sueño profundo, de un sueño, de una pócima que nos tiene en la ignorancia. No se lee para dormir, se lee para despertar. Y obviamente eso no es conveniente para la escuela laica. Todos los pueblos rudimentarios que encontremos han tenido una especie de educación dentro de las ciencias, dentro de las artes y dentro de la religión. En el caso de México existía, por ejemplo, el Calmecac, y ahí había cierta educación. Cuando vienen los españoles, llegaron las primeras escuelas que se abrieron gracias a Fray Pedro de Gante y desde luego Don Vasco de Quiroga. ¿Qué decir? Cuando llegaron los jesuitas, en 1572, en donde propiamente pusieron en acción todo ese contexto de las escuelas. Escuelas que no se inventaron en el siglo XVI, puesto que en la Edad Media, tan repudiada en la escuela laica, es cuando surgieron las más grandes universidades, las universitas, las universidades gracias a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y por eso se llegó a decir durante mucho tiempo que donde iba la Iglesia, iba el libro, iba la escritura y iba el arado. Para con ello decir que iba la religión, que iba la cultura y que iba el contexto del arte a través del trabajo. Así se llegó a decir durante mucho tiempo. Ahora bien, la cuestión de la escuela laica es contradictoria, y eso habría que decirlo abiertamente. Primero porque dice que es neutra. Cuando enseña, por ejemplo, se me ocurre anatomía, biología, historia, etc., queda sin explicación muchas cosas que contradicen la cuestión de la neutralidad. Su enseñanza propiamente, cuando ya no tienen respuesta, se lo acuñan a la casualidad. Por ejemplo, pensando en la biología, pensando en la biodiversidad, ¿de dónde surgió la naturaleza? ¿De dónde surgió el ser humano? Y entonces ahí se imponen las ideologías, las teorías no probadas de manera científicamente, como es la teoría de Charles Darwin, que nosotros descendemos del mono y no de la creación de Dios. Y se expulsa esa creación de Dios plasmada en el libro del Génesis de la Sagrada Escritura. Y entonces hay que aceptar que Dios no existe, sino que venimos del mono. Por lo tanto, es una contradicción. ¿Por qué? Porque nos dejan a medias y contradicen. Si todo esto que existe, cuanto vemos, existe, es que alguien lo hizo. Y es obvio que al ver el cosmos, se me ocurre de manera inmediata, la luna, las estrellas, el sol, nuestro sistema solar planetario, que es uno de tantos de los miles que hay en este cosmos, se llega a decir que es fruto de la casualidad. Decía el reverendísimo padre Hilary en La Religión Demostrada que la palabra casualidad es una palabra inventada por el hombre para poder tapar su ignorancia. Efectivamente, porque en el contexto de la casualidad no es posible que de manera casual haya aparecido un mono y que este mono haya tenido órganos reproductores masculinos y por casualidad apareció una mona que tenía órganos reproductores femeninos. Y de ahí surgió toda la monada que podemos ver. Esa es una vil tontería y se queda propiamente en un contexto de contradicción completo. En la cuestión de otras ciencias, por ejemplo la anatomía, al ver propiamente la perfección del ser humano, podemos explicar en cuestiones biológicas y científicas que hay un misterio que se llama vida y que se lo ha reservado Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque una mamá puede ver el efecto, pero no conoce la causa de manera directa. Suelo hacer una pregunta siempre cuando expongo contextos de ciencias
Y pregunto de manera directa, ¿el óvulo, el esperma, tienen huesos? No. ¿Cómo te explicas entonces que se formen huesos de lo que no es hueso? La mamá ve solamente el efecto. El vientre le crece, va creciendo el estómago porque hay un ser dentro de sí. Pero ella no es capaz de meter la mano incluso dentro de sí para formar los pies, para formar la cara, para formar los ojos. El médico muy adelantado, un médico especialista, un ginecólogo, puede ver el desarrollo a través de un ultrasonido. Pero él no sabe a ciencia cierta, lo mismo que la madre, lo mismo que el padre biológico, no saben en qué momento le sale la retina, no saben en qué momento le sale el tímpano en el oído, no saben en qué momento le salen las primeras arterias del corazón para poder latir, no lo sabe. Es un misterio que solamente se puede encontrar en el contexto de la fe. Y cuando la ciencia no tiene explicación, dentro de las escuelas laicas, obviamente se quedan bajo ese parámetro y no se atreven a brincar ese parámetro, que es el parámetro de la fe, para poder, a través de la fe y de la teología, poder explicar que hay un creador y que hay un dador de vida que nosotros le denominamos Dios. Por eso la escuela tiene ese veneno de dejarnos a la intemperie y al aire volando ciertas ideas para poder quitar a Dios su lugar que le corresponde. Pues quieras o no, hay un creador. Y todos los científicos de la actualidad, la mayoría, el 94%, es creyente en Dios. Los más altos personajes de ciencia han sido creyentes. Y muchos de ellos, de manera general, han sido católicos. Por ejemplo, Luis Pasteur, Volta, Ampero, Marconi, Leeuwenhoek, Newton, Edison, Galileo Galilei, Kepler, etcétera, etcétera, incluso el mismo Albert Einstein, han sido creyentes de Dios. Y así podemos enumerar infinidad de científicos, de descubridores. El padre de la economía, Fray Lucas Pacioli, franciscano, descubrió ese contexto de la economía. Así que, en contextos de ciencia, tendríamos que pensar entonces que la escuela laica es una escuela que está trunca, pero sobre todo que es enemiga de la religión cristiana, refiriéndonos de manera específica a la religión católica. Otra parte de donde podemos ver su contradicción de la escuela laica y que además podemos ver su veneno, es porque endiosa a la razón. Dios no existe, solamente la razón. Y ahí se cuelan infinidad de pensamientos que en la actualidad siguen en boga y que son promovidos en las universidades. Los pensamientos, por ejemplo, de Kant, los pensamientos de René Descartes, los pensamientos de Maslow, los pensamientos de Augusto Comte, etcétera, etcétera. La famosa duda metódica, el contexto del materialismo de Augusto Comte. Yo solamente creo en lo que veo porque lo puedo tocar y es materia. Lo que no veo no existe porque no lo veo y no lo puedo experimentar, no lo puedo tocar, no lo percibo con los sentidos. Sin embargo, cuando se estudia religión y en el contexto de una profundización de esas mismas ciencias y abrirnos a la filosofía y a la teología, descubrimos que hay cosas que existen aunque no las pueda ver, aunque no las pueda tocar. Por ejemplo, el pensamiento. El pensamiento existe. Hablando de un contexto de anatomía, podemos decir que el pensamiento se gesta en el cerebro. Pues bien, infinidad de neurólogos, cientos de neurólogos han hecho operaciones en el cerebro, han cortado el cerebro propiamente ya disecado y nunca han encontrado el pensamiento. Porque el pensamiento existe, aunque no lo pueda ver. Usted piensa, yo pienso, pero yo no puedo saber lo que piensa. Y si yo me uno con otro, con 10, esos 10 tampoco podemos saber lo que usted piensa. Sabemos que piensa, aunque no veamos su pensamiento, sabemos que existe. Pues un error decir que yo solamente creo en lo que veo, el contexto del materialismo. Y así ciertas teorías que van contrarrestando el contexto real de la filosofía, que nos lleva también hacia la verdad, efecto causa, se va distrayendo o distorsionando, huyendo por otras vías cuando se trata de la escuela laica. Por lo tanto, la misma razón, hablando en un contexto filosófico, demuestra que hay un Dios creador. Luego entonces,
al quitar a Dios de la escuela laica, se contradice. Porque si nos vamos por la cuestión de cuando se endiosa la razón, la misma razón nos dicta que hay un creador, tal como dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Por la misma razón puedes descubrir que hay un Dios, pues dentro de cada ser humano existe la percepción del bien y el mal. Más aún, hay una pregunta que todo ser humano la trae ya consigo de manera natural y que al razonar, esa pregunta es obvio que alguien se la inyectó, podríamos decirlo en un término coloquial, dentro de sí. Esa pregunta es ¿qué hay más allá de la vida? Esa pregunta se lo hacen todos, incluso los mismos denominados ateos. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es religioso, pues siempre tiende a creer en algo o en alguien superior a él. Tan es así que las tribus más arcaicas siempre han creído en algo superior a ellos o en alguien. De ahí la creación de diversidad de divinidades, como fue el caso de los pueblos no mestizos de aquí, sino indígenas antes de llegar a los españoles, que tenían sus dioses, Quetzalcóatl, Coatlicue, Xipetotec, Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Lo mismo, dígase, en Europa, el dios Marduk, el dios abismal, en el caso de los griegos, Zeus, Afrodita, en el caso de los romanos, Marte, Júpiter, etcétera, etcétera. La creación de deidades, porque el hombre por naturaleza es religioso de manera natural y trae grabado, tal como dice la Escritura, en su pensamiento y en su corazón, la ley natural de hacer el bien y evitar el mal. Y esa pregunta de qué hay más allá de la muerte es una pregunta que se hacen independiente del credo que tengan, del país que sean, de la raza que sean, siempre habrá esa pregunta. Es obvio que alguien la inyectó dentro de su ser, como dije de manera coloquial, y la trae consigo. En la escuela simplemente se endiosa la razón, pero en el contexto filosófico teológico, hablando específicamente de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, como acabo de decir, la denominada escolástica, se cae a la cuenta que efectivamente con la pura razón podemos conocer a ese Dios y sabemos que existe ese Dios. Luego entonces, la cuestión de la creación en el contexto de la intervención de Dios es negada por la escuela laica. Ahí se impone ese contexto de dos masas de materia que chocan y que de ahí surge toda la creación cuanto existe. Y obviamente ese es un error que la misma ciencia no prueba. ¿Por qué? Porque es simplemente una teoría que a final de cuentas se sigue enseñando en la escuela laica, específicamente hablando aquí en México, ya que en otros países están comenzando a desechar la teoría de Charles Darwin, la teoría del positivismo, la teoría del panteísmo, porque se sabe efectivamente que es eso, simplemente una teoría. Por otra parte, la escuela laica, como dije, ignora la religión. Y al ignorar la religión propiamente, podríamos decirlo que mata un contexto de la armonía de la sociedad, ya que la religión, a través de los mandamientos, regula la sociedad para un estado de bienestar. Si quito yo la religión de la escuela, entonces los mandamientos, al pasarlos por alto, se vuelve un desorden. De ahí lo que estamos viendo en la sociedad: asaltos, violaciones, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente porque se ha olvidado la religión, la cual contiene en la revelación los mandamientos de la misma ley de Dios, en donde prohíbe esas cosas, porque se vuelve un desorden para la misma sociedad. Luego entonces la religión no se puede ignorar. Lo que la religión ha provocado en el contexto histórico es una influencia siempre positiva, puesto que de los más brillantes artistas en un contexto general, hablando de arte, hablando de descubrimientos, hablando de adelantos, tenemos propiamente que dentro de la iglesia se ha dado la más grande arquitectura. No se puede olvidar sin duda el arte gótico en la época medieval. No puede olvidarse desde luego las grandes pinturas que fueron pensadas casi en su inicio en el contexto religioso. Así, por ejemplo, el mismo Da Vinci,
así por ejemplo Miguel Ángel, así por ejemplo Rafael, en otro tiempo, sin duda Caravaggio, etcétera, etcétera. Y la cuestión de la cultura, desde luego, está también plasmada dentro de la religión católica. Y esta a su vez ha propuesto en todo tiempo y en todo lugar, ha promovido la cultura. Al tener una escuela laica, esa cultura se ha metido en un contexto muy profano, al grado de poder meter cosas tan absurdas denominado arte. La palabra arte para los griegos era sinónimo de belleza. La palabra arte en un contexto de la escuela laica es sinónimo propiamente de una interpretación, de una exposición de un ser humano de lo que él le agrada. En otras palabras, el arte que era sinónimo de belleza, ahora se expresa como una expresión. ¿Qué expresión? Aquí ya no importa la belleza, la expresión que sea. Y por eso podemos tener el cubismo, en donde cuando se hacía la exposición del cubismo decían, es que yo no veo nada, no veo ninguna figura, solamente veo cubos. De ahí la expresión del cubismo. Y de ahí vienen todos los denominados ismos que se enseñan en las escuelas, en las universidades. El brutalismo, el impresionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que muchas de esas, de ese arte ya no tiene el sinónimo de belleza. ¿Qué decir de las artes de la música? En el contexto de la religión católica, la más hermosa música, desde luego, se da en la polifonía, y qué decir del canto gregoriano. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Palestrina con la misa directamente al Papa Marcelo? ¿Qué decir de Johann Sebastian Bach con su interpretación de Tocata y Fuga? O, por ejemplo, la Pasión de Johann Sebastian Bach, según San Juan, según San Mateo. ¿Qué decir, por ejemplo, de Händel? Y podemos enumerar la cuestión del arte. Hoy la cuestión de la escuela se acepta incluso el arte que será dominado, como dije, un arte liberal, y podemos tener ese contexto de música que, pensando en un contexto cultural, ni podría denominarse música, el reggaetón, la cuestión del ruido del rock and roll en la síncopa y el desorden que provoca en el cerebro con un ruido completamente absurdo. La palabra música, desde luego que también es un contexto griego, porque era el canto de las musas, es un canto deleitoso que tendría que tener una apreciación en el oído y desde luego mover la cuestión del alma. Por eso la música clásica ha sido propiamente escrita y sonada para el alma. No así el ruido que tenemos con el reggaetón y las basuras de este intrépido Bad Bunny, que es una basura que promueve todo lo contrario, no solamente a la cuestión religiosa, sino para la misma sociedad. Es una basura que se entromete y que desde luego en las escuelas, obviamente, eso se pasa por alto. Así que en el contexto cultural tenemos que la educación religiosa ha alcanzado algunos lugares de lo más alto, refiriéndose al arte. Y así, por ejemplo, podemos tener en los pedestales a grandes héroes dentro de la misma historia, no solamente en el arte, sino en las cuestiones de leyes. Por ejemplo, Pipino el Breve, Alfonso X el Sabio, Carlos Martel, de los grandes conquistadores, y desde luego no olvidar los reyes católicos, Fernando, Isabel, o el rey Luis de Francia, el rey, también el rey Fernando, no me refiero al Fernando católico, sino al santo, y desde luego muchos hombres que han pasado en el contexto de la historia. Y así tenemos entonces que los católicos, por ignorancia, que no saben en lo más mínimo cuestiones de las que estoy enumerando ahora, menos sabrán de los contextos de las ciencias que tiene la Iglesia, como es la ascética, como es la mística, como es la teología, como es la cristología, como es la patrología, como es la eclesiología, como es la apologética, e infinidad de ciencias que tiene la Iglesia y que nos tardaríamos cientos de años para poder descubrir y poder tener ese conocimiento de los santos padres de la Iglesia y de los hombres más doctos que ha tenido la Iglesia. Es un conocimiento vasto, porque siempre lo he dicho, que la Iglesia es una mina de oro en su conocimiento y en su cultura, tanto cultural como espiritual. Sin embargo, nos paramos encima de la mina y jamás nos atrevemos a excavar esa riqueza de todas las ciencias que tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y desde luego que ese conocimiento jamás de los jamases se puede encontrar en la escuela laica. En fin, hay católicos en un contexto de ignorancia
que no saben ni siquiera lo que significa la palabra religión. Y así, intrépidamente, cuando se les pregunta que si son católicos, muchas veces llegan a avergonzarse y decir, yo no soy católico, solamente soy creyente. Pero en realidad es un crédulo, puesto que la palabra creyente es un verbo. Creyente tendríamos que pensar que es el principio activo de lo que crees. Así si yo digo que soy corredor, es el principio activo que yo corro. Si yo digo que soy luchador, es principio activo que yo lucho. Si yo digo que soy creyente, es principio activo de lo que yo creo. Y si yo tengo conocimiento de lo que yo creo, no puedo decir que soy creyente, pero no voy a misa. Es un error grave. Entonces, la escuela laica es un veneno para los pueblos porque inyecta a sus adeptos infinidad de mentiras que contradicen, a veces, muchas veces, la misma ciencia y la misma materia de la religión, especialmente cuando hablamos del catolicismo. Es un ataque acérrimo a Dios y a su iglesia porque falsifica la historia en el contexto educativo, entre otras cosas. Por ejemplo, la escuela laica se proclama neutra, como dije hace un rato, y se proclama democrática, porque es para el pueblo. El artículo 3 de la Constitución dice que es laica, y ellos ponen propiamente como algo neutro para el pueblo. Pero no es así. ¿Por qué razón? Porque en el caso de México, en un pueblo en donde el porcentaje sigue siendo, de acuerdo a las últimas estadísticas del INEGI, el 77.7%, hablando de democracia, del poder de la mayoría, no puede ser que sea una escuela antirreligiosa. ¿Por qué? Porque si hablamos que es neutra y que es democrática, y pensando en la democracia, en poder del pueblo o la mayoría del pueblo, si el 77% es católico, ¿por qué tener una escuela que contrarreste la religión? Entonces ya no es del pueblo. Así, por ejemplo, los judíos tienen sus propias escuelas, lo mismo los musulmanes, aunque hay escuelas del Estado, ellos tienen propiamente su propia educación. En el contexto de México, aunque hay escuelas religiosas, no muchas de ellas, hablando ya en un contexto de papeleo, llamémoslo así, aunque se definan católicas, tienen que llevar el mismo sistema de la Secretaría de Educación Pública. Si el gobierno es democrático, debe gobernar entonces según las ideas y el criterio del pueblo. Luego, en cuanto a la religión se refiere, la mayoría sigue siendo el 77.7% de católicos. Luego entonces la educación que tendría que impartir el Estado tendría que ser una educación que tendría que ser al 100% religiosa, o por lo menos respetando la mayoría, al 77% religiosa. Quien quiera tener otro contexto, bueno, se tendría que haber una alternativa si hablamos de democracia. Pero, desde luego que eso es un sueño. Por ejemplo, en la escuela se prohíbe que se hable de Dios, se prohíbe que se hable de religión. Aunque la Constitución de 1857 que puso el tercer artículo de la Constitución en donde sometía la Iglesia al Estado, tardó mucho tiempo porque a final de cuentas, algunos maestros, cuando comenzaban sus clases en esas escuelas, todavía un tanto rurales, semirurales, arcaicas, podríamos decir en un término coloquial, se llegaba a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Hoy, desde luego, eso ha sido expulsado y entonces ni es neutra ni es democrática, porque se ataca directamente a la religión católica, apostólica y romana. No así a otros credos, como lo especifiqué hace rato. El testigo de Jehová es libre de llevar un uniforme porque se le respeta su religión. Así lo manda la religión, su religión se los prohíbe. Lo mismo a los mormones, lo mismo a otros credos cristianos no católicos. Pero cuando se trata de la Iglesia católica, entonces el ataque es directo. No se puede hablar de manera en voz alta acerca de lo que cree un católico. La escuela laica, luego entonces, es un veneno mortal que si no se está vacunado contra ella, con un conocimiento que se tenga a través de los lugares donde he dicho que la educación está en la escuela, está en la iglesia, y que si no está ahí, entonces tendría que tener un contexto autodidacta.
De esa manera, uno está vacunado teniendo un conocimiento previo. Si no se está vacunado contra la escuela laica, entonces se llega a caer en graves errores, por ejemplo, en el 7º mandamiento. No robarás, porque se roba la inocencia de la religión y de la creencia en el verdadero Dios, porque ha sido expulsado de las escuelas. Caemos en un error contradiciendo los mandamientos que dice el 8º, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Y en el contexto de las materias que hay en la escuela, puedo decir sin temor a errancia que el 90% de la historia de México que enseñan en la escuela laica está completamente falsificado. Como decía el profe Celerino Salmerón, dentro de la galería de los héroes que hay en la historia maquillada por la Secretaría de la Educación Pública, ni los héroes ni están todos los que son, ni son todos los que están. Así que la escuela laica, al proclamarse gratuita, también, desde luego, recaemos que es una vil mentira. ¿Por qué? No lo es. Primero, porque roba los bienes del Estado a través de los impuestos del contribuyente para imponer una educación que no es del pueblo, sino del Estado. Y ese pueblo no quiere el bienestar propiamente del Estado. ¿Por qué? Porque lo hace ateo. Dictado desde la Secretaría de Educación Pública, dirige, impone su educación y obviamente desprecia el contexto religioso. Quizá tuvo un pequeño receso cuando fue representante de la Secretaría de Educación Pública, el maestro de la juventud, me refiero a José Vasconcelos. No así en todos los demás años de lo que se denomina la Secretaría de Educación Pública. La escuela laica es un veneno mortal. Es la escuela en donde se adoctrina y se dicta como anormales todas las leyes antinaturales, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Desde la escuela se dicta que es normal que exista una pareja. Primero se ha promovido como ideología y en la actualidad ahora se promueve no como ideología, sino como ley. Que haya un matrimonio entre hombre y hombre, lo que en el Antiguo Testamento se le llamaba sodomía, en la actualidad homosexualismo, antes se dictaba en las escuelas como una ideología y hoy se proclama como un derecho, es decir, es una ley. Y esa misma escuela promueve lo contrario, porque si antes era visto mal la homosexualidad y el lesbianismo, ahora ellos no están mal, uno está mal. Porque si uno repudia el contexto de la homosexualidad, se le tacha propiamente con un término despectivo, en un lenguaje, vamos a llamarlo así, en un lenguaje adornado, y se dice, tú eres misógino, odias a las mujeres, a las lesbianas, tú eres homofóbico, odias a los hombres. Y entonces esos términos de ese lenguaje, ya ese contexto de leyes que son antinaturales, ellos ya no están mal. Uno es el que está mal por ser misógino, por ser homofóbico. Así que esas leyes antinaturales se promueven en la denominada escuela laica. Por eso, en el trayecto de estos minutos, he dicho que la escuela laica es un veneno para la sociedad. Desde luego, es un dardo que va directamente a la religión cristiana católica, específicamente a la religión católica, apostólica y romana. Pues bien, esa religión, desde la Secretaría de Educación Pública, promueve esas leyes antinaturales. Por eso, cuando es el Día Internacional del SIDA, más que hablar del SIDA, promueven el contexto liberal del sexo. Pues en muchas conferencias que hay en escuelas, incluso desde primarias hasta universidades, después de cada conferencia, suelen repartir preservativos, con la idea plasmada en los libros de texto: el sexo es libre, con la idea de tener un sexo seguro. Porque el Estado ha sido incapaz de poder educar en la virtud, de poder educar en la moral. Ha sido incapaz. No está a la altura de una educación para tener una sociedad en armonía, en donde se pueda vivir al grado alto de las virtudes. Y como es incapaz, lo más fácil es propiamente distribuir preservativos y promover los preservativos.
Ya no como una ideología, como dije hace un rato. Comenzó como una ideología, ahora como un derecho, tal como está escrito en los textos, no solamente desde 2023, que han sido ahora más perversos con el gobierno de López Obrador, sino ya desde hace muchos años, pensando en ese contexto comunista, pues hablando propiamente desde la época de Lázaro Cárdenas, que quiso imponer también el comunismo en su sexenio en los años 30 de nuestra patria. Así que la escuela laica es promotora de las leyes antinaturales y del LGTB, del aborto, de la promoción de la droga, porque dicen que tendría que ser así para que el pueblo estuviera tranquilamente, porque de negarle todo eso, entonces ocurre todo lo contrario. Y eso se ha comprobado que no es así, sino que hay más degenere y hay más desorden dentro de la sociedad. Todas estas leyes abominables a los ojos de Dios se promueven en la escuela laica. Por eso es un veneno para la sociedad y para el pueblo que es católico. Tomando en consideración esto último, podríamos decir que la escuela laica está en contra de la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo, promovida por la Iglesia Católica. Por ser antinatural, por ser completamente contraria a la religión, ya que se pasa por el arco del triunfo las leyes del mismo Dios. Así que la escuela laica es un mal para la misma sociedad. Recomendación, de manera general, después de haber hecho esta pequeña disertación con muchas lagunas por la premura del tiempo, ya que no nos alcanza a explicar de manera minuciosa el contexto histórico, el contexto social y el contexto educativo que hay dentro de lo que he expuesto ahora. Serían muchos minutos más, quizá horas, de poder explicar de manera más extensa lo que he explicado ahí, pero decir como exhortación que tendríamos que regresar a lo que ya expuse al principio. Los lugares donde se mama la educación es el hogar. Por lo tanto, urge tener padres e hijos instruidos para poder tener unas generaciones más aptas al nivel de los signos de los tiempos. Y obviamente estas generaciones tendrían que instruirse, como lo mencioné al principio, en todas las ciencias profanas y de manera especial en la ciencia de la religión cristiana, católica, apostólica y romana, que es la depositaria de la revelación divina de nuestro Señor Dios en el Antiguo Testamento y de manera específica, como dice la encíclica Dei Verbum, a través de nuestro Señor Jesucristo. Tendríamos que regresar a ese contexto, pero obviamente eso nos va a llevar algunos años. La pregunta sería, ¿cuándo comenzar? Tendríamos que pensar que ya estamos con varios años de retraso, pero nada es imposible, ni para Dios, ni para el hombre, cuando así se deja guiar por Dios. Porque si no es nada posible para Dios, y Dios está con nosotros, entonces para el hombre tampoco tendría que ser imposible. Así que urge comenzar a educarse a través de los verdaderos libros, como dije, para que de ahí, en la casa, se mame el conocimiento de las ciencias profanas y, como dije, de manera especial, el conocimiento de la religión. Y poder acercarse a los sacerdotes, estén en esa postura de poder educar. Así que cuando se abran cursos a través de las parroquias, a través de las mismas diócesis, poder acudir sin ningún tapujo, sin ningún contratiempo, con los pensamientos laicos de decir que la iglesia es el opio del pueblo, como decían los marxistas, Lenin, Leo Trotsky, Carlos Marx, etcétera, etcétera, pensando que la iglesia es el opio del pueblo, que la iglesia adormece, que la iglesia te lava el cerebro, que la iglesia te hace retrógrado. Sino más bien recurrir sin algún contratiempo, sin algún pensamiento negativo, sino más bien plenamente abierto. Cuando se abran algunos cursos, algunas conferencias, hay que asistir para tener un conocimiento un poco general, pues es la oportunidad de poder preguntar acerca de cuestiones de religión y poder profundizar la misma. En el otro contexto, como mencioné,
la escuela laica está al último y solamente seguirá siendo una opción. La otra opción que se quedó abierta es ser autodidacta. Así que de esa manera, un buen libro te llevará a otro libro y otro libro a otro libro y de manera consecutiva. Para ello, entonces, es necesario saber distinguir los buenos libros de los malos libros, ya que en la actualidad hay muchos libros que están disfrazados de virtudes, pero son todo lo contrario, que están disfrazados de filosofía, pero son todo lo contrario, que están disfrazados de ciencia, pero son todo lo contrario. Para eso se requiere entonces profundizar y, desde luego, acercarse siempre con aquellas personas que sean más doctas en los temas a estudiar. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente. Esperemos que este video no haya hecho mucho ruido y que más bien se pueda profundizar para poder tener una religión certera, ya no como creyente, ya no como crédulo, sino como verdadero creyente y practicante, y de esa manera poder instruir a otros. Dios les bendiga.